Bueno, 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 gente. Muchas personas cambiaron sus cuentas o simplemente hicieron reroll porque le salió este personaje. Y la verdad, déjenme decirles que qué pésimo error, a la bestia que sí. Pedazo de personaje parroto y desbalanceado y completamente abusivo. Bienvenidos a la guía super completa de Hugo, porque hasta yo quedé boquiabierto. Entonces prepárense, porque se vienen cositas. Hugo es un personaje de tipo Ranger, o sea, sé que le gusta dar utilidad a sus compañeros, y no solo eso, sino que también hace daño con ataques adicionales. Entonces, ojo con la data. Hay que tener en cuenta que también es del tipo Orden, entonces nos va a servir en diferentes ocasiones, principalmente en estos momentos que el tipo Orden prioriza este daño en la sección de simulación. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? En las cartas vamos a estar trabajando exactamente igual que como Verónica. Vamos a eliminar o mandar al changarro estas tres que no nos sirven absolutamente para nada, y lo que nosotros vamos a querer en estos momentos es jugar en torno a puntos de cacería, lo cual ya lo explicaré. Pero primero hablemos de su Ego Skill. La Ego Skill lo que hace es hacer daño a todos los objetivos que se encuentran en el campo, ¿cierto? Pero por cada punto de cacería que nosotros tengamos en el juego, vamos a tener un 30% de daño acumulado, hasta un máximo, aquí lo vemos, un máximo de 5 stacks. Hay que tener en cuenta de que el ataque extra cuenta como una estadística externa, como si se tratase de moral o cosas así, donde tenemos una explicación bien hermosa aquí, que nos permite ser afectado por la probabilidad de crítico y por el bonus de ataque. Entonces, ojo con esta información, porque de ahí es la base principal de absolutamente toda la ruta de armado de este sospechosísimo perro. Ya sabemos que las demás cartas son las que tienen epifanías, entonces primero vamos a explicar el Fixer Approach, que lo que hace es incrementar el daño en esta situación un 50% para todos los ataques que nosotros tengamos con cacería, o sea, todos nuestros ataques adicionales de por medio. ¿Por qué un 50% en este caso? Porque ya tengo la primera manifestación de ego, ¿listo? Y desde aquí ya la base del personaje es completamente irracional, a tal punto de que termina pegando bastante fuerte. Entonces, de una vez vamos a ir por las cartas y por sus epifanías de forma instantánea, ¿listo? En estos momentos tenemos prácticamente la mejor carta del juego, que sería la de acá, pero por culpa de que la primera tiene iniciación, esta es la mejor carta. Entonces sí, tenemos un empate en la primera carta, obviamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace es que cada vez que nosotros, bueno, nuestros compañeros del mismo equipo gastan una carta de skill o directamente una carta de lo que puede llegar a ser un upgrade, como lo es esta misma carta, vamos a tener una carta, o más bien una potenciación de cacería, lo cual nos va a permitir tener ataques adicionales en medio de cada uno de sus turnos, ¿cierto? Entonces eso está muy bien. La cuestión está en que aquí depende de sus compañeros, mientras que aquí depende de solamente él y el mundo, ¿cierto? Entonces, de todo lo que ocurra en el campo. Entonces, eso es lo que nos interesa, de que sin importar si nosotros gastamos la skill o el upgrade, de una vez conseguir cargas de cacería. Entonces sí, la mejor de todas es la de acá, pero la que tiene una buena sinergia con absolutamente todo el juego y que nos facilitará directamente conseguir estas cargas es la de acá. Si puedes duplicar esta, te lo aseguro que tener 2 cargas por cada punto de habilidad que tú gastas me parece bastante absurdo, porque obtienes las cargas muy rápido. Entonces sí, se puede duplicar esta carta, cosa que me parece hermosísimo. Entonces dejémoslo así, 1, 2 y ahora este tercero, que bajo las mismas condiciones no tiene iniciación, pero en vez de tener esta iniciación reemplazamos este valor directamente por un 50% de probabilidad de ganar una cacería adicional después de que algún compañero gaste alguna carta de upgrade o de skill. Entonces ojo con eso. Y tiene una mecánica muy bonita y divertida, que sería la del cuarto lugar, que lo que hace es que tenemos que al momento en el que nosotros pegamos un ataque adicional, una secuencia en cadena, lo cual permite de que nuestro personaje tenga un ataque coordinado con alguno de nuestros compañeros contra el objetivo al cual nosotros le estamos pegando. Literalmente te descoloca la jugada en la cabeza, porque es un ataque adicional de algún compañero. Claro, puede pegar el soporte, lo cual va a pegar caricias, pero también puede pegar el main DPS, porque este es un sub DPS, cabe recalcar eso. Y pues va a pegar bastante fuerte, obviamente, porque recuerden que esto cuenta como un ataque adicional, un ataque en cadena. Entonces sí, también puede llegar a pegar crítico a nuestro compañero. Entonces, ojo con la data. Y pues por último, la carta menos relevante, que sería la de acá, que lo que hace es que al comienzo del turno, cuando nosotros tenemos
esta carta y la lanzamos, depende de la cantidad de cartas de skill que nosotros tengamos en la mano, vamos a tener un punto de carga adicional. O sea, que va a ser la primera carta que nosotros vamos a utilizar en medio del campo cuando nosotros la tengamos en mano. Lo cual no está mal, pero depende de la cantidad de cargas o cartas de skill que nosotros tengamos en general. Porque pues la verdad es que no es que llame mucho la atención, sinceramente. Bajo la condición de que gastar cartas de skill o upgrade directamente, conseguir cargas de cacería, me parece mucho más rentable que depender de la cantidad de cartas, skill y upgrade que nosotros tengamos en la mano, ¿cierto? Entonces, para tenerlo presente, o sea, me pareció un tanto curioso, pero sin duda alguna las otras están mucho mejor. Pasando por la siguiente carta, tenemos Fan of Daggers, que pues en esta situación tenemos ataques consecutivos, lo cual está bastante interesante. Y pues, a ver, empecemos por algo bonito y barato. La cuestión está en que el personaje sigue teniendo muchas cartas, sigue teniendo muchas cargas, y la mejor de todas sin duda alguna es la de acá. Porque al comienzo de cuando nosotros pegamos esta carta, no solamente vamos a hacer el daño directamente a los targets, sino aseguramos 2 puntos de cacería de forma instantánea en medio del campo. Lo cual me parece algo hermosísimo, ya que pues es completamente asegurado. Mientras que si nosotros vamos con esta de acá, lo llevaríamos como el main DPS en esta situación, que de hecho lo dejo en segundo lugar. Que lo que hace es que cuando nosotros pegamos directamente esta carta y tenemos puntos de cacería en medio de nuestra mano, vamos a hacer que esta carta de una vez tenga 100 de daño acumulado, lo cual casi siempre vamos a tener directamente puntos de cacería, y si no, pues simplemente gastamos una carta de skill y automáticamente ya tenemos un punto de cacería asegurado, incrementando el daño de esta carta, lo cual es hermosísimo. Entonces, ojo con eso. Después pasaríamos directamente por la de acá, que es una carta de upgrade. A ver, les explico. Cuando nosotros empezamos el turno, vamos a hacer daño porque queremos directamente sobre 2 objetivos. Si hay más de 2 objetivos en el campo, o por lo menos hay uno en el campo, vamos a ganar un punto de cacería al iniciar directamente el turno. O sea, dependiendo la cantidad de enemigos que nosotros tengamos enfrente, vamos a tener puntos de cacería de forma instantánea. Si tenemos 3, ganamos 3. Si tenemos 1, ganamos 1. Lo importante es que esta carta se usa de forma consistente y siempre vamos a tener puntos de cacería de forma instantánea. Entonces, ojo con eso, que esta carta está demasiado desbalanceada. Que de hecho hay un truquito para duplicarla. Les explico. Resulta que acontece que nosotros al finalizar el turno vamos a tener la posibilidad de duplicar una carta como tal, ¿cierto? Entonces, imagínense que ustedes duplican la carta base de esta carta, ¿listo? O sea, la carta que nos proporciona esta estadística, solamente que un poco menor, ¿cierto? Nosotros podemos sacarle una doble epifanía, claro, si tenemos un chingo de suerte, de esta carta. Entonces sí, puede llegar a ser muy interesante sacarle una duplicada directamente a esta por el simple hecho de tener 2 veces la carta base anterior. Entonces sí, puede llegar a ser muy interesante, pero se requiere demasiada suerte. Y déjenme decirles que está bastante entretenido ver 4 ataques consecutivos al principio del turno, y si hay 2 enemigos, de una vez 4 puntos de cacería de solo el inicio. Entonces es hermoso de ver. Entonces ojo con eso. Pasando por la siguiente, tendríamos la de acá, que es lo que hace es que por cada golpe adicional que nosotros hagamos sobre un enemigo, siempre y cuando sea diferente, vamos a tener un punto de cacería. Son 3 golpes. Si hay 3 enemigos y le pegamos a los 3 enemigos, vamos a directamente tener 3 puntos de cacería. Pero si solamente hay uno, solamente vamos a tener un punto de cacería. Razón por la cual esta es mejor y razón por la cual esta es mejor. ¿Listo? Porque esta no nos consume puntos de cacería, o más bien no nos consume puntos de habilidad, mientras que esta sí consume puntos de habilidad, pero pues obviamente asegura el impacto. Es buena, no me malinterpreten, es bastante buena, pero a la hora del té no es tan rentable. ¿Listo? Y pues por último, esta que no nos da puntos de cacería, pero tenemos otro ataque coordinado directamente con nuestro compañero, pero en este caso sí es un chance del 100%, entonces siempre va a pegar un compañero con nosotros, lo cual puede llegar a ser muy divertido de ver. Después pasaríamos por Kick Fix, que la verdad es una carta también muy interesante que se aprovecha muchísimo, pero con todo lo positivo que sea, por favor, ignoren la quinta. ¿Por qué? Porque lo que hace es consumir todos los puntos de cacería que tú tengas en la mano en ese momento, y lo que va a hacer es directamente
añadir un golpe adicional hasta un máximo de 6, o sea, el golpe de esta base y de paso los 5 adicionales por cada punto de cacería. Suena muy bien, pero tu punto principal de este personaje es hacer daño con ataques adicionales. Entonces el consumir la razón de tu base de ataques adicionales pues es un poco triste. Claro, te puede llegar a servir siempre y cuando te permita directamente tener los puntos de cacería, lanzar esta carta y después volver a conseguir otros puntos de cacería, lo cual puede llegar a ser una mecánica interesante, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy contraproducente si no tienes más cartas de skills o no tienes recargas directamente de lo que son puntos de cacería. Es muy buena, tengo que aceptarlo. Si tienes exceso de puntos de cacería, te lo aseguro que puede llegar a ser muy buena, muy eficiente, pero al mismo tiempo puede llegar a ser muy contraproducente. Entonces, ojo con esta carta que, a pesar de ser muy buena, puede llegar a ser un arma de doble filo. ¿Listo? La mejor sin duda alguna es la de acá. Lo que nos permite es que al comienzo de que nosotros gastamos esta carta, automáticamente vamos a robar 2 cartas. Y esto hace que el personaje se vuelva exageradamente útil y bastante versátil con nuestros compañeros. Después pasaríamos directamente por la de acá, que aquí sí, también robamos una carta, pero en estos casos es una carta fija de ataque, lo cual puede llegar a ser excelente si supongamos jugamos con personajes con ataques directos a un solo target, lo cual puede llegar a ser muy bueno. Pasando por la siguiente sería la de acá, que también en esta situación lo que hacemos es añadir un ataque adicional, lo cual pues está bastante decente, pero a la hora del té no es lo que buscamos. Preferimos darle más utilidad directamente a nuestros compañeros. Y pues por último, esta de acá, que solamente yo la usaría en lo que son bosses, porque lo que hace es incrementar el contador o el efecto de contador que nuestro enemigo tiene, en el caso tal de que sea un boss. ¿Puede llegar a ser útil? Sí, pero en lo personal no me parece la gran cosa. Y pasando por la última cartica, tenemos al Dingo Howling, que pues en esta situación tenemos una de las cartas más potentes de todo el juego. La mejor de todas sin duda alguna es la de acá. Roba 2 cartas de ataque de forma instantánea. Espectacular, qué buen inicio. Y de paso nos da 2 puntos de carga de cacería, sin contar de que esta carta cuenta como una skill. Automáticamente si llevamos la epifanía correcta nos va a dar no 2 sino 3 cargas de skill o de puntos de cacería, lo cual es una locura. Obviamente en secuencia sin duda alguna sería la de acá, que pues lo que nos permite es tener 3 cargas de forma instantánea por iniciar simplemente con esta carta. Entonces está súper bien. Y la mejor de todas para mí es esta de acá, por la sección de combo, que lo que nos permite es que cuando nosotros gastamos una carta de orden, sin importar cuál sea el personaje, vamos a tener un ataque en secuencia con esta carta de combo, que lo que añade es un punto, o en estos casos 2 puntos de cacería desde que se lanza esta carta. Entonces no tendríamos 2 sino 4 puntos de cacería de forma instantánea. En este punto, supongamos con esta carta, si lo mezclamos con la de anterior que consume todos los puntos de cacería, nos estarán sobrando los puntos y pues por ende valdría la pena tenerlo. Pero repito, arma de doble filo, toca saberlo jugar. ¡Ojo! Y pues ahora sí, pasando por la siguiente, tendríamos la de acá, que lo que nos permite es tener un escudo superior, que la verdad en muchas ocasiones te puede llegar a salvar la vida de forma ridícula. Entonces ojo con eso, porque estamos hablando de un escudo en esta situación de 203%, o sea, es bastante bueno. Y obviamente los 2 puntos de cacería, la de acá. Y por último tenemos la de acá, que la verdad es una carta excesivamente buena, se los juro, es una carta excesivamente buena. Lo que permite es que por cada punto de cacería que nosotros ganemos por turno, uno por turno, vamos a permitir que el personaje robe directamente una carta de ataque. Entonces es bastante decente. Si mezclamos todas las cartas de upgrade, vamos a tener muchas cartas de cacería, muchas cartas de robo, y de paso ahora robamos aseguradamente una carta adicional. Esta carta posiblemente pueda llegar a ser una de las mejores, pero requiere mucha técnica al momento de jugarse. Entonces por esa razón hay que echarle un ojito. Principalmente puede llegar a ser contraproducente porque es solamente uno por turno. Entonces no está tan mal. Hay cartas que permiten robar más. Si este fuese 2 estaría rotísimo, pero al mismo tiempo sería mejor. Entonces no lo sé, es una carta que me parece muy curiosa, que requiere esa técnica para poderse jugar mejor el personaje. Entonces ojo con eso. Pero sin duda alguna el orden anterior está muchísimo mejor porque es mucho más fácil y práctico de manejar, razón por la cual lo coloco en este orden. Si lo dominas bien, las otras opciones te lo aseguro que te vienen espectacular, principalmente lo del tema de los ataques coordinados con otros personajes, que sin duda alguna puede llegar a ser muy entretenido de ver como tal. Entonces ojo con eso. Y es que a la hora del té nosotros
pasamos jugando todo el rato con cartas de upgrade. Supongamos, ¿podríamos transformar esta en una carta de upgrade? A ver, les explico. Upgrade, 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 upgrade. ¿Con qué carta nos quedamos? Con solo esta de acá. O sea, es una locura, porque podríamos transformar todo en upgrade y simplemente jugar a Chaco con los dos personajes adicionales que nosotros tenemos, permitiendo que nuestro compañero sea nuestro carry principal y nosotros simplemente con una carta en la mano. O sea, pónganse a pensar eso. Y esta simplemente la utilizamos para que nuestro compañero robe más cartas. O sea, es como si permitiésemos que solamente existiese una carta en nuestro personaje, porque recuerden que estas las eliminamos. Entonces, upgrade, 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 ¿cierto? Carta de ataque que nos permite robar 2 cartas. Man, ¿qué estamos jugando? ¿Qué carajos estamos jugando? Definitivamente es un personaje muy curioso que tiene muchísimas variantes en nuestro estilo de juego, donde también podemos conservar ataques y jugar a full skill, lo cual puede llegar a ser muy divertido, pero al mismo tiempo es de mucho ojito. Entonces, cuidado con este personaje que la verdad está súper bien. Si hablamos de compañeros, hablemos directamente del mejor compañero para él y posiblemente el único que le va a servir directamente a este caballero. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de la señorita Tina. ¿Por qué? Porque potencia directamente los atributos del daño de orden. Y pues me potencia directamente un 25% el daño adicional sobre los ataques adicionales. Entonces, sí, puede llegar a ser una locura. Recuerden, en mi caso tengo un 50% por tener el dupe, 75% por simplemente pegar un ataque adicional. Hermano, con esta cosa revientas riquísimo. Y de paso nos permite robar una carta adicional con el Ego Skill y de paso incrementar el daño de los ataques adicionales un 30%. Sin duda alguna, Tina es un personaje que pues le da un plus muy potente, más o menos como la situación de Orlea, donde está completamente diseñado en esta situación para Hugo, pero de forma barbárica. Y como se dan cuenta, yo en estos momentos lo juego con este personaje, que lo que permite es tener más daño directamente con lo que es los ataques adicionales, y pues en estos casos también nos permite robar cartas. Entonces está súper bien. Imagínense que lo jugamos con solo cartas de upgrade. Entonces, no solamente robamos la carta que nosotros queremos, sino que también nos permite tener una carta que nos permite robar 2 cartas adicionales. Es hermoso sin duda alguna. Entonces, ojo con eso. Pero a la hora del té, estas 4 son las que más le sirven, porque le aportan un montón, ¿listo? Pero, a ver, Solia puede llegar a ser interesante, pero al mismo tiempo no le termina de brillar por completo. Entonces, por esa razón, descártala. No, es buena, pero no es así que tú digas, wow, qué bruto, qué cosas. No, quédate con las otras 4, que esta, pues la verdad, puede llegar a ser muy útil si la tienes, perfecto, pero dudo que tú seas como yo y te vayas directamente a hacer que el pase del juego se vaya directamente sobre Solia. Entonces, no creo. Entonces, no seas como yo y ve directamente por búsqueda de otros de acá, o directamente en el pase por búsqueda de otro personaje que potencia a otro personaje. Entonces, ojo con eso. Pasando directamente por el potencial, simplemente tenemos en cuenta de que esto y esto no nos sirve para nada. Exactamente igual que con Orlea y exactamente igual que con Verónica. Lo que nosotros queremos es armar todo esto con el fin de poder llegar a esto de acá, que es lo más importante del personaje, que lo que permite es tener que cuando nosotros tengamos un 700 de ataque directamente con el personaje, tener un 4% adicional, datazo adicional, directamente sobre nuestros ataques en secuencia. Entonces, sí, estaba bastante potente. Y de hecho, esto se puede acumular hasta un 8% adicional. O sea, un 12% adicional sobre todos nuestros ataques. Entonces, sí, puede llegar a ser muy potente tenerle este bufito de por medio. Entonces, este personaje lo voy a terminar subiendo sí o sí. Cuando hablamos de memoria de fragmentos, si vas con un compañero adicional de lo que es, en estos casos, orden, vamos a permitir que el personaje tenga un escalado ridículo de daño, lo cual puede llegar a ser muy interesante. ¿Listo? Pero si no vas con un personaje de orden adicional, te recomiendo directamente lo que sería la siguiente build, donde vamos a ir a jugar con 2 de ataque, 2 de crítico, y en esta situación depende de con quién vayas. Yo te recomendaría 2 de defensa, exactamente igual que con Verónica, pero en esta situación
te recomendaría jugarlo con lo que es las marcas de agonía. Pero boom, ¿por qué marcas de agonía si el personaje no aplica cargas de agonía? Por su mejor compañero en el juego actualmente. ¿Quién es ese hermoso y divino compañero que nosotros vamos a tener en el juego? Pues nada más y nada menos que la señorita Tressa. Como ustedes saben, nosotros vamos a estar creando todo el rato estas cartas. Y estas cartas son cartas de ataque a solo target. Entonces sí, nosotros vamos a tener cartas constantes de ataque, permitiendo que el dingo, o sea, el ataque adicional que nosotros tenemos de cacería, se aplique todo el tiempo. Y esta carta, este personaje también tiene muchas cartas de skill. 1, 2, 3, 4 cartas de skill, lo cual va a estar permitiendo que el dingo se cargue todo el tiempo y también va a estar permitiendo de que se creen muchísimas cartas de ataque. Entonces se van a estar consumiendo todas las cartas de skill, se van a estar consumiendo todas las cartas de dingo, se van a estar consumiendo todas las cartas de ataque y pues por ende va a terminar haciendo que el personaje termine pegando unas detonadas ridículas en un periodo de tiempo exageradamente corto, sin contar de que también se están aplicando cargas de agonía. Entonces sí, es una bestia de personaje, esta mezcla es una locura. Y si lo mezclamos directamente con Nia, vamos a hacer que el personaje sea completamente desastroso. Pero ¿por qué no lo mezclamos con Mika? Por el simple hecho de que en la sección del potencial y verificamos acá, hacemos que tengamos la pasiva de elasticidad, que lo que hace es que cuando un aliado pega un ataque extra, nos curamos un 50% más. Entonces sí, es hermosísimo en esta situación jugarlo mezclado con este personaje y de paso con la señorita Tressa. Dos personajes 4 estrellas que encajan perfectamente con un personaje 5 estrellas, haciendo que Tressa sea la hipercarry y que como sub DPS tengamos directamente al señor Hugo. Y se los aseguro, esa combinación es completamente desastrosa. Entonces puedes llevar la mezcla de 2-2-2 o directamente una de 4-2, donde también podrías directamente jugarlo con 4-2 con el de agonía, pero pues en lo personal me parece mejor cuando jugamos con un tipo orden, o a menos que haya un personaje que aplique cargas de agonía de tipo orden. Se los aseguro, este personaje cuando eso ocurra se va a volver uno de los mejores personajes del juego mezclado con ese carry. Entonces ojo con eso, ¿listo? Ahora sí, hablando de manifestaciones de ego, esto es muy sencillito, mis hermanos. Vamos a tener esto que nos va a potenciar un 50% del daño en nuestros ataques adicionales, esto que va a hacer que cuando nosotros le peguemos 2 ataques en secuencia a un objetivo y con nuestros puntos de cacería, siempre y cuando sea el mismo, vamos a ganar una carga de cacería de forma instantánea. O sea, si solamente consumimos uno, y esto es uno por turno. Entonces, mezclado con la pasiva anterior y las cartas en secuencia con Tressa, se los aseguro que va a ser una bestialidad. Pasando por la siguiente, lo que vamos a hacer es que esta carga nos permita tener una acumulación adicional de puntos de cacería. Ya no serían 5, sino directamente 6 de forma instantánea. Bastante bonito. La cuarta hace que el personaje se vuelva una bestia por la cantidad de acumulación de cargas que nosotros vamos a tener gracias a la nueva pasiva de el árbitro, ¿listo? Lo cual va a estar muy potente porque va a hacer que se incremente muchísimo más el daño. Y la sexta, madre de mi vida, incrementando moral adicional para el personaje que brinda utilidad. Es que ¿cómo se les ocurre, mi hermano? Es que es una bestia, sin duda alguna es una bestia. Postdata: si vas a querer jugar directamente este personaje con las cartas de skill, ve directamente con Mika desde el principio para tener muchas recargas, o directamente puedes también jugarlo con Nia para robar las cartas específicas como tal que necesites en medio del campo. Puede llegar a ser muy útil. Y de paso hay que tener en cuenta que tiene otros compañeros muy potentes y cambiaría directamente la jugabilidad de estos combatientes. ¿Cuáles son esos personajes? A ver, primero los más relevantes o los más lógicos que nosotros vamos a tener en medio del campo. Primero, esta señora, Mei Lin, espectacular directamente con este personaje porque Mei Lin siempre va a estar pegando ataques individuales con un coste 0. Entonces por esa razón puede llegar a ser la mejor combinación del juego también de Mei Lin Hugo. Exactamente igual que como se jugase con Tressa y Hugo. Entonces sí, bastante potente. De paso hay que tener en cuenta de que podría llegar a funcionar perfectamente con lo que es Beryl, que también al ser un personaje de este mismo tipo aprovechamos el incremento de estos ataques al final del turno, pero al mismo
mismo tiempo Beryl tiene la posibilidad de ser en esta situación el hiper carry y tiene una combinación muy bonita. Si lo mezclamos con Nia, con Hugo y este personaje, se los aseguro que va a ser una bestia. Pero si quieres cambiar la jugabilidad de un personaje y hacer que el personaje se vuelva una auténtica bestia en cuestiones de aplicación de daño, sin duda alguna, las dos opciones principales sería lo que sería Chiron, Renoa y Luke. Sí, sé que dije dos opciones, pero es que Luke es un entre comillas. La cuestión está en que Renoa cambiaría sus Dealet Bullet, creo que se llaman, sus cartas adicionales. Sí, Dirge Bullet, como cartas ofensivas en el momento, permitiendo que Hugo en esta situación pegue por cada Digger Bullet que nosotros vayamos a pegar. Exactamente la misma situación pasa con Chiron, con sus Futility, que son de coste 1 también. Y la razón principal por la cual menciono también a este personaje es porque también es de tipo orden. Entonces permitirías que el personaje tenga esta mezcla y él mismo se potencia también sus probabilidades de crítico gracias a sus propias epifanías. Entonces está bastante bien, porque aquí mejoramos un 30% esta probabilidad de crítico y después creamos estas Magnums Shot que son de coste 0 y haríamos que estas no se gasten al finalizar el turno, sino en medio del turno para poder estar aplicando cargas constantemente de lo que son los dingos de los puntos de cacería de Hugo y al mismo tiempo de las balas que nosotros tenemos en esta situación con Luke. Entonces sí, una bestialidad sin duda alguna espectacular. Entonces se vienen cositas mi gente porque guías aún faltan. A ver, tachemos los que ya hicimos en esta situación, lo que es Orlea, Yuki, Haru, Meilin, Verónica y Hugo, ¿cierto? Y si no estoy mal, el de la señorita Mika. Nos faltan un montón de guías aún y déjame saber en la caja de comentarios cuál quieres que siga en secuencia. Pero me la estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo muchísimo en esta situación. Entonces, muchísimas gracias también al señor Esquizofrenia98 por ayudarme con Hugo, porque él es main Hugo y la verdad espectacular. Las guías y los consejos que me dio, muy bonito. Y me falta algo muy importante, mi gente. La ruta de armado directamente en el Safe Data. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer buscar en esta situación? Todo lo que pueda llegar a ser con potenciaciones de ataques adicionales, cosa que hay un ítem dorado que nos permite hacer eso en la sección de ataque y también, de hecho es universal, entonces lo puedes encontrar en cualquier sector. Todo lo que tenga que ver con ataque en las otras dos, te lo aseguro que va a ser espectacular. Entonces, ojo con eso, que la verdad el personaje es muy útil, muy versátil y te lo aseguro que te va a terminar carreando todos los juegos. Entonces, nada. Espero hayan disfrutado este pedazo de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nuggets. Bye bye.